Cuando has escuchado esa expresión de cuántos quieren ser bendecidos por Dios, pues la mayoría de personas va a responder prácticamente lo mismo. Dicen, yo quiero ser bendecido por Dios. El problema es que cuando se pasa el tiempo y nos damos cuenta que esas bendiciones no han llegado a nuestra vida o no estamos viviendo o experimentando esas bendiciones, nos cuesta mucho preguntarnos el por qué no. ¿Por qué no ha pasado? ¿Por qué no ha ocurrido? Si Dios ya ha prometido, entonces ¿por qué Dios no ha obrado? ¿Por qué Dios no ha hecho lo que tiene que hacer? Entonces Dios está muy, pero muy interesado en bendecirnos. Eso está claro. Dios está interesado en que nosotros podamos crecer. Dios está interesado en que nuestra alma sea prosperada. La Biblia dice, amados, yo deseo que ustedes prosperen en todo. Es decir, Dios y su anhelo es que nosotros podamos prosperar financieramente hablando, que nuestra familia sea próspera, que lo que hagamos sea próspero, que lo que toque nuestra mano sea de bendición, que donde quiera que lleguemos seamos de bendición, que donde quiera que estemos sucedan cosas sobrenaturales. Esto no quiere decir que no vamos a pasar por temporadas de crisis, que no vamos a pasar por problemas. Seguramente sí vamos a pasar por eso, pero aún en medio de los problemas estamos capacitados, preparados para ver la gloria de Dios. Eso es ser bendecidos por Dios. Pero cuando eso no pasa, tenemos que hacernos una pregunta y es, bueno, hay algo que quizás no estoy haciendo bien. Hay algo que quizás está fallando y que no me he dado cuenta, porque es probable que no te des cuenta. Hay algo que no estoy haciendo como Dios me ha dicho que lo haga, porque quizás estoy obedeciendo parcialmente la palabra de Dios, o porque quizás he tomado el consejo de Dios de una forma parcial, no lo he adoptado como el consejo que necesito para mí de forma integral, sino que he fraccionado la palabra de Dios y he tomado lo que me conviene y lo he colocado en práctica, y lo que no me conviene o lo que no me gusta, entonces he decidido no hacerlo. Cuando te haces esa pregunta, muy posiblemente, si eres autocrítico y si quieres realmente cambiar, las respuestas van a fluir automáticamente. Tú te vas a dar cuenta de que hay algo que no estás haciendo bien. Tú te vas a dar cuenta de que no estás orando lo suficiente. Tú te vas a dar cuenta de que no estás leyendo la palabra como tiene que ser. Tú te vas a dar cuenta de que no te has comprometido con la obra de Dios, con la asignación que Dios te ha entregado. Y al darte cuenta que estás cometiendo errores, que no quiere decir que Dios te aparte de su presencia, sino que impiden ese avance que te hablé desde un principio, entonces tienes que tomar determinaciones en tu vida. Es decir, aquello que te está atascando, aquello que no nos impide crecer, tenemos que ser determinantes y poder decir, bueno, esto es lo que impide que yo pueda avanzar. Esto es lo que ha determinado hasta hoy un estancamiento en mi vida espiritual. Esto es lo que no me permite ver la gloria de Dios como tengo que vivirla, como tengo que experimentarla. Esto es lo que hoy me tiene desanimado, porque quizás puedes estar desanimado. ¿Y has pensado que Dios te bendice sí o sí? ¿Has pensado que Dios te va a bendecir sin importar lo que tú hagas? ¿Has pensado que no importa lo que estés sembrando, vas a recoger bendición? Y con Dios y en Dios no funciona de esa manera. Como siempre lo he dicho, a mí me encantaría decirte que hagas lo que hagas, vas a ser próspero, pero sería irresponsable de mi parte decirte esto. Porque no es así. Hay algo que sí te puedo decir, el amor de Dios no va a cambiar. Y Dios nunca te va a rechazar, no importa lo que hagas. Porque la palabra enseña de que nosotros hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Y que hemos encontrado justificación en ese sacrificio. Es decir, cuando Dios nos ve, en realidad está viendo a Cristo en nosotros. Pero vivir una vida plena en Cristo significa que nosotros tenemos que exteriorizar con todo lo que hacemos la gloria de Dios. A eso me refiero yo. Con todo lo que tú hagas, tienes que exteriorizar la gloria de Dios en tu vida. La presencia, el favor, la gracia y la misericordia de Dios se tiene que ver en todo lo que tú y yo hacemos. Es decir, donde tú llegues, la gente tiene que percibir que el ambiente cambió, que la atmósfera cambió. Donde tú estás, tiene que pasar algo diferente. ¿Por qué? Porque tú eres hijo de Dios. Y Dios te creó con algo muy, pero muy especial. Pero eso muchas veces está tapado. Y no porque Dios lo ha tapado, sino porque nosotros hemos decidido hacerlo de esa forma. Entonces no hay avance. Entonces no hay crecimiento.
Y Dios ha dicho, mira, pienso hacer esto contigo. ¿A cuántos Dios les ha hablado así? Pienso llevarte a este lugar. Pienso afirmar mi gloria en ti. Pienso hacer esto y esto contigo. Yo he recibido palabras como esa. Y yo estoy seguro que tú también has recibido palabras así, donde Dios te ha dicho, mira, no te preocupes, ora porque yo voy a restaurar tu matrimonio. No te preocupes, ora porque yo voy a restaurar la relación con tus hijos. No te preocupes, ora que yo voy a restaurar lo que el enemigo te ha robado. Quizás has perdido el empleo, quizás hoy estás sin empleo y hoy Dios te dice, mira, yo voy a restaurar eso que has perdido. Yo lo voy a restaurar, pero pasa el tiempo y parece que no ocurre nada, parece que Dios se olvidó de esas promesas. Y ahí es cuando, repito, tenemos que preguntarnos si estamos haciendo lo que tenemos que hacer, si estamos haciendo la parte que nos corresponde, si estamos realmente no cumpliendo. Yo no diría que cumpliendo con la palabra de Dios, porque suena así como obligación. Pero sí haciendo tu parte por amor, entendiendo de que si Dios te amó, como dice la palabra, y entregó a su Hijo por ti, por amor a ti, tú como en ese agradecimiento, tú dices, yo me he dado cuenta de ese sacrificio del Señor. Y estoy tan agradecido con Él que estoy dispuesto a dar mi vida, si es necesario, por ese amor que Dios me ha declarado con anterioridad. Entonces, cuando tú te das cuenta de que estás estancado, cuando tú te das cuenta que no has avanzado y que otras personas te pasan por lado y lado como carros de carrera, y tú estás como lento, que pareces un morrocoyito, ya ves que no avanzas, y gente que de pronto tiene 1 año, 2 años en el cristianismo, ya están coordinando, ya están predicando, ya están de ujieres, ya quieren hacer una cosa, quieren hacer otra, y te pasan como carro de carrera, y tú, ¿qué es lo que pasa? Y poco a poco, a medida que pasa el tiempo, tú te das cuenta que estás estancado. Y yo creo que estamos estancados porque hay asuntos no resueltos en nuestra vida. Hay asuntos pendientes en nuestra vida que Dios ha intentado tratar y que no ha podido. Y no porque Él no tenga el poder para cambiarlo y transformarlo todo, sino que Dios no va a manifestar su gloria en gente que no está dispuesta realmente a que Dios pueda hacer un trabajo integral en cada corazón. Entonces, cuando nosotros evaluamos realmente el proceso, porque estamos en un proceso todos, con Dios, podemos darnos cuenta si realmente somos nosotros los que estamos interrumpiendo la labor de Dios en cada uno de nosotros. Y al darnos cuenta de eso, podemos decir, hey, yo tengo un asunto pendiente, o tengo varios asuntos pendientes. Hay una historia en la Biblia que te voy a ser honesto, yo cuando la leí, a mí me sorprendió muchísimo. Y ojalá que a ti también te pueda sorprender gratamente. La encontramos en Éxodo capítulo 4, verso 24 al 26. Dice de la siguiente manera: rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Con el prepucio tocó los pies de Moisés y le dijo, ahora tú eres esposo de sangre para mí. Cuando dijo un esposo de sangre se refirió a la circuncisión. Después de ese incidente, el Señor lo dejó en paz. Te voy a contextualizar un poco esta historia. Moisés recibe un llamado de Dios, se le aparece en la zarza, ¿verdad? Algo sobrenatural. Y le dice, mira Moisés, yo te quiero usar. Yo quiero hacer algo poderoso en tu vida. Yo quiero manifestar mi gloria por medio de ti para poder libertar a mi pueblo que está cautivo en Egipto. Eso fue lo que sucedió con Moisés. Ese fue el llamado y la asignación que Dios le dio. Algo poderoso. Si nosotros vemos la historia, ya de forma general nos damos cuenta de que Dios lo usó con poder. Pero esta parte de la historia a mí me sorprende porque después que Dios le dice lo que piensa hacer con él, la forma en la cual piensa manifestar su gloria, casi que en la frontera, en un hotel de paso donde estaba con su familia, dice la palabra de que Dios quería matarlo. Los teólogos no se ponen de acuerdo, dicen, no era él, era el hijo, no era Moisés porque no lo podía matar. ¿Cómo así que lo va a matar si le dio una asignación? Era él que iba a libertar al pueblo. Pero la realidad es que textualmente este pasaje dice que lo iba a matar. Y
créeme, a mí esto me puso a pensar mucho. Digo, ¿cómo es posible que Dios, después que le da tremenda asignación, dice que salió a su encuentro y quería matarlo? Y esto me deja ver de que muy seguramente él tenía un asunto pendiente que no había sido tratado desde hace tiempo ya, y que había creído que a Dios se le había olvidado. Yo tengo que decirte algo: que Dios te haya dicho que te va a usar y que te va a usar con poder, no significa que tú no tengas que arreglar tus asuntos pendientes. Ahora en la gracia, porque quizás tú puedes decir, ese es el Pentateuco, es el Antiguo Testamento, ahora estamos en gracia. Y es verdad, los asuntos pendientes impiden que nosotros podamos crecer. Y matamos la gloria de Dios en nosotros. Matamos la presencia de Dios en nosotros. Nosotros pensamos que es un asunto olvidado, que le echamos tierrita y no más. Y muchos de nosotros también pensamos que es suficiente solamente con tener un trato con Dios cordial, diciéndole, hombre, sí Señor, me equivoqué, fallé, ese asunto quiero arreglarlo solamente contigo. Y no hacemos lo que tenemos que hacer. No sé cuál sea tu asunto pendiente, no sé que esté por ahí, que hayas dejado y que hayas olvidado, pensando que Dios va a pasar eso por alto y te va a decir, no te preocupes, te voy a usar con poder y gloria. No te preocupes que tu familia va a ser bendecida. No te preocupes que tus finanzas van a ser de bendición cada día más. No sé cuál sea tu asunto pendiente. Lo que sí sé es que si está pendiente, Dios no se olvida de eso. Y tienes que arreglarlo. Yo te he contado la historia. Hace muchísimos años, cuando estudiaba en el mejor colegio de Soledad, Inés Miguel Antonio Caro, de Soledad, es de Soledad. Yo tuve una experiencia con una chica, yo creo que te he contado antes esto. Y esa experiencia que tuve, yo trataba muy mal a esa chica. En ese momento la trataba muy mal, porque yo era bastante pedante, grosero, y la insultaba, le decía que era fea. Y a mí los chicos de la clase me la montaban con ella, me decían, tú estás enamorado, y a mí eso más rabia me daba. Y la trataba muy mal. Y se pasó el tiempo, pasaron los años, yo me convertí al Señor. Y cuando me convertí al Señor, dentro del proceso hablé con personas que tenía que hablar para poder sanar y también para dar sanidad, porque también hice muchísimo daño, como te acabo de contar. Pero a mí esta persona se me había olvidado por completo. ¿Cuántos han hecho listas que han dicho, bueno, esta persona tengo que pedirle perdón, esta persona tengo que hablar con ella, esta persona tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro? Yo hice la lista un montón de veces y a mí su nombre se me había olvidado por completo. Cuando una vez el Espíritu Santo me lo trajo a memoria, yo trajo a la mente y decía, hey, yo sí traté mal a esta mujer, a mí se me había olvidado. Claro, yo escribí un mensaje muy rápidamente, creo que te he contado antes, donde le pedía perdón, le decía, mira, discúlpame, yo fui un patán contigo. Y ella respondió la siguiente frase que a mí me llamó la atención. Dijo, ahora sí puedo creer en tu cambio. Y cuando ella me dice esa frase, eso me conmovió en el espíritu. Yo sentí que era un asunto pendiente, que estaba ahí, y yo pensaba que el tiempo cura todo. Yo pensaba que ya había pasado lo que tenía que haber pasado, que ella quizás lo había olvidado, pero no es así. En lo espiritual, los asuntos pendientes te atascan. No importa que sea, por muy pequeño que tú lo veas, te atascan a nivel espiritual. No puedes crecer, no puedes avanzar. Parece un detalle menor, parece algo muy pequeño, pero en la realidad, en la esfera espiritual, es como si tuvieras un montón de pesas encima que no te permiten dar pasos de fe. Asuntos pendientes. Asuntos pendientes. Moisés tenía un asunto pendiente. La ley decía que al 8º día de que los niños nacieran, había que circuncidarlos. Eso era lo que había que hacer. Y esto era una señal de un pacto que Dios había hecho con Abraham. Le había dicho, mira, los hijos varones hay que circuncidarlos. Y él era hebreo, Moisés era hebreo, era su obligación como sacerdote el poder circuncidar a su hijo. Y no lo había hecho. Este niño podía tener 12 años. Y eran 12 años donde él había pensado que ese asunto pendiente, Dios ya lo había pasado por alto. Dios se le olvidó. Dios piensa hacer algo grande conmigo y se le olvidó. Ya lo de mi hijo ya lo pasó por alto. No es así. No es así.
El asunto pendiente no perjudica a Dios, perjudica tu relación con Dios. Y Dios no quiere que haya impedimento para poder relacionarnos con Él. Dios es un Dios personal. Entonces, todos esos asuntos pendientes crean una muralla inmensa que no nos permiten conectarnos con Él. Entonces tú te estás preguntando, ¿dónde están mis oraciones? ¿Dónde está mi clamor? ¿Dónde está lo que le he pedido a Dios? ¿Dónde está? Yo sé, tengo la certeza de que Dios me ha escuchado. Pero son oraciones que parece que no tienen respuesta. Y aunque la Biblia señala de que Dios oye nuestro clamor y nuestra oración, si tú ves que no pasa nada, es porque Dios ha intentado tratar contigo asuntos pendientes que tú les has quitado crédito, los has dado por poco. Y para Dios son muy, pero muy importantes. Porque los asuntos pendientes, cuando no son resueltos, te roban autoridad. La autoridad que Dios te ha dado, con un asunto pendiente, te la roba inmediatamente. Entonces tú sales y empiezas a caminar por la vida. Y empiezas a enfrentar situaciones. Y empiezas a perder todas las batallas. Tú dices, pero si Dios está conmigo. Pero si la Biblia dice que donde yo pongo mi pie, ahí va a estar la presencia de Dios. Y eso me recuerda mucho la historia de Josué en el capítulo 1, ¿verdad? Que le dice, hey Josué, esfuérzate y sé valiente. Y esas palabras nos alientan porque dicen, caramba, te tengo que dar el paso de fe. Y cuando das ese paso de fe, crees, ¿verdad? Pero las cosas no surgen como tú las tenías planeadas. Tú crees que Dios te iba a respaldar o te iba a aprobar ese paso que estás dando, pero en vez de eso lo que ocurre es que todo lo negativo te pasa a ti. No sé si solamente me ha pasado a mí, pero que tú intentas, aunque vas a hacer algo bueno, tienes muy buenas intenciones con lo que estás haciendo y no te sale bien. No te sale bien. Y empiezas a matarte la cabeza pensando, pero ¿por qué no sale bien? Si es que a otra persona le da resultados, si es que a fulano le da resultados, si es que tal persona hace tal cosa y se ve enseguida el respaldo y la aprobación de Dios. Hoy Dios te dice, tienes asuntos pendientes. Tienes asuntos pendientes. Porque para él, para Moisés, era algo muy pequeño. Pero para Dios significaba mucho. Fíjate que una de las plagas en Egipto era matar a todos aquellos que eran primogénitos, pero que no tenían la marca o el sello. ¿Qué marca y qué sello? El cortar el prepucio. Ese era un sello y una marca que tenían los hijos de los hebreos, que simbolizaban o que significaba más bien que todos estos hombres eran consagrados a Dios, que pertenecían al pueblo de Dios. Por eso cuando Séfora, su esposa, se da cuenta, porque muy seguramente él no lo había hecho por influencia de su esposa, así dicen algunos teólogos. Yo la verdad me inclino por esa conclusión. Que cuando, pues seguramente él le comentó a ella, mira, yo soy hebreo, hay que circuncidarlo el 8º día. Ella dijo no, porque ella había nacido en una cultura totalmente diferente. Ya se cortaban el prepucio ya cuando se casaban, no al 8º día. Entonces él estaba en desobediencia. Eso es lo que ocurría con él, estaba en desobediencia. Y Dios quería ese asunto tratarlo en su vida, porque si lo enviaba así, si lo comisionaba así con esos asuntos pendientes, robaba la autoridad de Dios que él quería depositar en él. ¿Ya te estás dando cuenta por qué muchas veces las cosas no te salen bien? ¿Ya te das cuenta por qué muchas veces el miedo se apodera de ti? ¿Verdad? Que Dios te dice, ven, ánimo, da el paso. Pero tú sientes miedo y te quedas estático, te quedas paralizado. Dices, pero ¿qué es lo que me detiene a hacer lo que tengo que hacer? Yo sé que muchas veces tú te has preguntado y has dicho, bueno, pero si ya yo sé lo que tengo que hacer, ¿por qué no lo hago? ¿Cuántos aquí no saben que tienen que leer la Biblia? ¿Cuántos aquí no saben que tienen que orar? ¿Cuántos aquí no saben que tienen que congregarse? ¿Cuántos aquí no saben lo que realmente es importante para Dios y que es importante para ti? Ahora, cuando lo llevas a la práctica, cuando lo llevas al plano de la práctica, allí es cuando empiezan las dudas, allí es cuando empieza el miedo. Y no es normal que lo sientas. No es normal que lo sientas.
Dice, pero yo no quiero sentir ese miedo. Y yo entiendo lo que dice la palabra cuando dice, el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Y seguramente algún predicador te dijo, ¿tienes miedo? Pues el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Pero a ti no te funciona. No te funciona. Y amas a Dios. Y sientes la presencia de Dios. Y en tiempos como los que tuvimos hace un rato donde adoramos, tú sentiste que Dios te abrazó. Pero cuando sales de este lugar y tienes que enfrentar la vida, y tienes que enfrentar las circunstancias difíciles, y tienes que resistir para poder recibir esas promesas que Dios ha dado a tu corazón, sucede algo. Y es que te paralizas, te estancas. Y es como ese carro atollado que levanta el barro, pero está en el mismo lugar. Porque quizás no es ausencia de fuerza. La fuerza está. Pero no te has detenido a pensar, mira, hay algo que no he resuelto. Hay algo que no he tratado con Dios. Hay algo que pensé que quizás ya lo había superado. Hay conversaciones que no he tenido con alguna persona en específico. Hay temas que no he hablado con alguna persona en específico. Hay abrazos que no he dado. Hay perdones que no he otorgado y que tampoco he recibido de todo corazón. Hay confesiones que tengo que hacer que no he hecho. No solamente delante de Dios, sino delante de esa persona que le hice daño, delante de esa persona por la cual guardé un resentimiento. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado esto? Y hemos hecho el ejercicio, algunos hemos hecho el ejercicio de quizás acercarnos a esa persona, hablar con ella, escribir una nota, qué sé yo, llamar por teléfono. Pero todavía sientes que hay algo que no está bien dentro de ti. Y tú has dicho, el tiempo lo cura todo. Porque te copiaste de un cantante de moda que lo dijo. Porque la Biblia no ha dicho que el tiempo cura todo. Porque es una mentira que el tiempo cure todo. Porque lo único que sana y que restaura es Dios. Y que el tiempo lo que hace es tratar de distraerte para que tú no trates ese asunto que sí es importante para Dios y que tú has desechado y lo has dado por poco. Mientras que no tratemos los asuntos que tenemos pendientes, te va a ocurrir lo que le ocurrió a Moisés. Cuando Séfora se da cuenta, inmediatamente hace lo que tiene que hacer, que es circuncidar a su hijo. Y tan pronto lo hace, inmediatamente la ira de Dios, dice, el Señor lo dejó en paz. Tan pronto tú te dispongas a hacer lo que tienes que hacer, tan pronto tú te dispongas a hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, de tratar ese asunto pendiente que no has querido tratar, inmediatamente la ira de Dios se va a ir. Porque así como te hablo claramente del amor de Dios, así tengo que decirte que Dios aborrece el pecado. Tengo que decirte que a Dios no le agrada cuando nosotros nos empecinamos en practicar el pecado, en mirar lo que no debemos ver, en escuchar lo que no tenemos que escuchar, en tener conversaciones con personas que no tenemos que tener conversaciones, en interactuar con personas que nos influyen negativamente en vez de nosotros influirlos a ellos, en hacer lo incorrecto, en transar para poder ganar un negocio de mala forma o de forma equivocada. Todas esas cosas en la práctica Dios lo mira con mucha ira, porque Dios no convive con el pecado, no convive con su práctica y nos ama, claro que sí. Pero Él quiere que nosotros podamos avanzar y crecer en todo. Y muchas veces lo que impide ese crecimiento es precisamente eso. Que tenemos asuntos pendientes. Quizás falta perdón. Colosenses 3:13 dice, sean compasivos con las faltas de los demás y perdonen a todos los que les ofendan. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros. ¿Cuántas veces Dios no nos habla del perdón? Pero hace 12, 13 años esa persona causó un daño en tu corazón. Y desde hace 12 o 13 años guardas con ese resentimiento, caminas con ese resentimiento, das pasos con ese resentimiento, vienes a la iglesia con ese resentimiento, predicas con ese resentimiento. Simulas ser un buen cristiano, no eres mula, no, es que simulas ser un buen cristiano con ese resentimiento que a la larga te está haciendo daño a ti, y que cuando hay crisis realmente sale lo que tú eres o lo que somos muchas veces.
Yo me he encontrado con personas, yo he pasado también por eso, donde yo no sé por qué mis reacciones son tan violentas. No sé por qué mis reacciones están tan fuera de lugar. Siempre intento hacerle daño a alguien o defenderme. ¿A quién le pasa? ¿Solamente al pastor? No creo. ¿Verdad? Entonces, llegó el momento en que yo me pregunté, yo dije, bueno, pero esto no es normal. Esto es normal el primer año, el segundo año, 3 años, 4, 5, 6, hasta 7 años con el Señor. Pero ya tengo 13, 14 años con el Señor y mis reacciones son violentas. Hay algo que no he tratado con Dios. Entonces nosotros no podemos decir solamente, ay, ¿yo por qué soy así? Porque el problema no está en que no reconozcamos que muchas veces nos enchuquizamos y hacemos daño. El problema está en que se pase el tiempo y sigamos en la misma práctica. Y es cada vez que tenemos oportunidad le hacemos daño a las personas que están a nuestro alrededor. Cada vez que tenemos la oportunidad lastimamos el corazón de alguien más. Entonces, lo más seguro es que si estamos o andamos por ahí lastimando a otros, nosotros estemos lastimados. Vamos a dar de lo que somos. Entonces, cuando estamos lastimados, vamos a lastimar. Cuando estamos ofendidos y guardamos resentimiento hacia cualquier cosa que nos haga a cualquier persona. Entonces somos muy duros para poder perdonar, pero es porque estamos resentidos. Entonces tenemos que mirar, evaluar nuestra vida. No habrá un asunto pendiente todavía. Quizás he dicho que he perdonado a mi papá, pero no es así. Quizás he dicho que he perdonado a mamá, pero no es así. Quizás he dicho que he perdonado a aquella persona que me abusó, pero no es así. ¿Por qué? Porque siento que no avanzo, siento que todavía hay dolor y que lo exteriorizo cuando otra persona en el presente me hace daño. Entonces me siento mal, me siento impotente. Del por qué puedo ser así como soy. Muy seguramente hay un asunto pendiente. En segundo lugar, lo primero es falta de perdón. Lo segundo es aplicación parcial de la palabra de Dios. No es casualidad que solamente tú quieras obedecer unas cosas y otras no. No es casualidad. Hay personas que le queda muy fácil congregarse, por ejemplo, y la Biblia dice, no se dejen de congregar, como suelen hacer algunos, un mandato que encontramos en la Biblia. Y hay personas que sagradamente, jueves, domingos, martes, el día que haya servicios, ahí todos los días, ahí están. Está bien, estás cumpliendo ese principio, ¿verdad? Y eso no te cuesta. Estás obedeciendo a Dios ahí, ¿verdad? Pero quizás te cuesta, hablando del perdón, perdonar. Entonces ahí has escogido conscientemente el poder hacer algo bueno, como es congregarte, y no hacer algo que también es bueno, como perdonar. Entonces, ¿qué pasa? Crecemos deformados. Crecemos deformados. Entonces tú puedes estar sentado ahí con faltas de perdón, pero congregándote siempre y no escuchando una palabra como esta, por ejemplo. ¿Estás pensando en qué vas a hacer de pronto hora de almuerzo? ¿Estás pensando, ya son las 12, ¿hasta qué hora va a predicar? ¿Estás pensando, ya es tarde, tengo hambre, no he desayunado? Y parece que son nimiedades, ¿verdad? Que son cosas pequeñas, pero en realidad son cosas que te roban la concentración y que no te permiten conectar con el Espíritu Santo. Y ahí es cuando tú tienes que preguntarte, algo está pasando. Algo está pasando que no soy esa tierra fértil. Algo está pasando que la palabra parece que llega y en vez de dar fruto, no da fruto. Algo está pasando. Porque si ya he escuchado que tengo que perdonar, si ya he escuchado que tengo que abrazar, si ya he escuchado que no puedo guardar resentimiento y no me dan las patas para dar el paso, perdóneme la expresión, entonces hay algo que te está deteniendo. Y como siempre lo he dicho, el problema de la iglesia no es falta de información. Yo creo que la información la tenemos. Es que hay asuntos pendientes que hacen mucha bulla en nuestra mente y no podemos escuchar. Mi esposa en el primer servicio decía, es que a mí me sorprende mucho a veces las personas porque hacen 5 o 6 prédicas, hablamos sobre un tema en específico y después se acercan a mí diciendo, pastora, ¿cómo puedo hacer esto? Oye, pero hace 5 prédicas hablamos sobre esto. Y así se acercan a nosotros y nosotros con todo el gusto estamos para servirle.
Pero pueden haber personas aquí, y estamos hablando de lo que estamos hablando, de asuntos pendientes, y de pronto dentro de un mes se acercan: pastor, ¿cómo estás? Mira, pastor, tengo algo que consultarte. Mira, lo que pasa es que yo no entiendo por qué no avanzo, pastor. Yo no entiendo por qué no crezco, pastor. Mira, yo me congrego, ¿verdad? Diezmo, ofrendo, doy algo tal cosa, algo tal cosa. Y le digo: mira, tú tienes un asunto pendiente. ¿Yo? ¿Un asunto pendiente? No, no creo tener un asunto pendiente. No creo, no, para ver. Ah, sí, bueno, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Ah, bueno, pastor, y se van. Y parece que reciben la palabra, ¿verdad? Pero no hacen lo que tienen que hacer. No toman determinación de poder decir: este es un asunto pendiente que tengo que resolver cuanto antes. Porque esto está abriendo un portón inmenso en lo espiritual que hace que el enemigo pueda influenciarme. Por eso hay hogares aquí influenciados por el enemigo. Por eso aquí hay matrimonios que han sufrido infidelidad. No razones de forma natural con algo que es espiritual. No razones. En algo has fallado tú también. Y con esto no estoy justificando la práctica del pecado. No es así. Pero siempre hay algo que no estamos haciendo nosotros. La palabra habla de vigilar. La palabra habla de estar atentos, de estar alertas, de estar conectados con el Espíritu Santo, de estar en oración. La palabra nos insta a que nosotros tenemos que alimentarnos a nivel espiritual y que cuando estamos fortalecidos a nivel espiritual vamos a poder tener discernimiento, vamos a poder darnos cuenta cuando el enemigo se levante y tú puedas detectar a la distancia, puedes decir: ay, papá, te estoy viendo desde aquí, ya sé lo que quieres hacer y estoy apercibido. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues de rodillas oro, porque me he dado cuenta del ataque espiritual que se ha levantado en mi contra. Cuando hay ataques, porque yo los he pasado también, y hace poco tuve uno y me llamaron: no, que estas personas, esto y lo otro y tal. Yo dije enseguida: esto es espiritual. Yo no voy a irme donde esas personas a luchar en contra de ellos. Yo no voy a ir a defenderme. No, yo voy a doblar mis rodillas y voy a orar, porque mi lucha es con las huestes espirituales de maldad. Esa es mi lucha. En oración, esa es mi lucha. Mi lucha no es contigo que hablas mal de mí. Por darte un ejemplo, no quiere decir que tú hables mal de mí. Mi lucha no es con la gente que pueda desproporcionadamente decirme algo negativo. Mi lucha no es con mi esposa cuando ella intenta agredirme, cuando intenta hacerme daño. Esa no es mi lucha. Mi lucha es con lo que le está influenciando. Porque si Pedro le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, es porque veía una influencia de Satanás en Pedro, y Pedro era su discípulo. Entonces muchas veces el enemigo va a influenciar a nuestra esposa, aunque no tenga cachos ni cola, aunque no parezca el enemigo. Pero los que estamos apercibidos a nivel espiritual, nosotros decimos: mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Yo oraré, yo bendeciré, yo perdonaré, yo haré mi labor, lo que tengo que hacer a nivel espiritual, porque sé que Dios me ha entregado la victoria. Cuando la palabra habla de más que vencedores y de victoria, no habla que a ti te va bien en todo y que no vas a tener problemas. Habla que tienes que luchar. Esta es una lucha. Yo decía el jueves, cuando tenía la oportunidad por la gracia de Dios de predicar en el servicio, yo decía: mira, Dios está formando soldados. Eso es lo que Dios está formando, una milicia a nivel cristiano. No gente endeble, débil. No, ¿qué soldado va hacia la guerra? Si yo estoy comandando un distrito de soldados y les digo formar, alinear, aquellos que prestamos el servicio, que estuvimos en la fuerza, yo miro caras enseguida si voy para la guerra. Y miro caras y empiezo a mirar quién está asustado. El intendente Vázquez Fornari Edilberto, sargento de la institución gloriosa de la policía, nos miraba así fijamente. Tiene miedo. Así decía: tiene miedo. No, mi sargento. Ay, qué grito. Tiene miedo. Así decía. Y te pegaba un manganazo. ¡Pum! Aquí. Duro. Y no te digo la palabra que decía porque
Tú tienes miedo. Tienes miedo de quedarte solo, tienes miedo de quedarte sola. Tienes miedo de que te abandonen. Tienes miedo de que te hagan daño. Tienes miedo. Dios está formando en ti valentía porque tú eres un soldado. Mira, Dios no desconoce que tú has pasado por situaciones difíciles y que quizás estás herido. Pero Dios quiere sanarte. Pero para sanarte tienes que reconocer que estás herido. Para que puedas ser ese soldado que Dios quiere que tú seas. De la milicia. Esforzado, valiente. Que tenga en poco sus problemas porque entiende por medio de la fe que si tú te encargas de las cosas de Dios, Dios se encarga de lo tuyo. Dios pelea por ti. Entonces, esa gente valiente que no teme, que está dispuesta a hacer lo que Dios quiere que hagan, son personas que son muy, pero muy usadas por Dios. Dios no puede enviar un soldado herido a la batalla. Y por eso palabras como estas. Un soldado que tenga asuntos pendientes por ahí no puede hacerlo. Yo recuerdo que yo tenía una novia. Yo terminé con ella en la escuela. Y cuando yo terminé con ella, a mí me quiso venir como una depre, ¿no? Y me sentía solo. Yo estaba en la formación así, como triste. Y yo era dinámico. O sea, yo era muy dinámico. Yo era, o sea, ¿cómo te explico? O sea, yo era malo para lo malo. ¿Cómo te explico? A ver. O sea, yo no era disciplinado, ¿me entiendes? Pero yo siempre quería ganar, siempre quería ser mejor. Eso. Entonces, él mandaba a correr y yo tenía que llegar primero sí o sí. Y ahí del que si tenía que tropezar, tropezaba, le metía el pie al que sea. Y esa mañana, el sargento Vázquez forma así. Y me ve, y como era el más alto, yo estaba de primero, y me ve así todo tristongo ya. Me dice, a ti te están pegando cacho. Es que se me veía el cacho en la cara. Se me veía, claro, entonces me dice así. Entonces me dice, primera vez que un man de eso me hablaba así, porque él era tosco, ¿verdad? Pero él tenía su corazoncito. Entonces viene y me dice que, venga, mijo, venga. Y me jala así. Juan, no sea, dijo una palabra. Así parecía como un profeta enviado por Dios. Yo todavía no conocía a Dios. Dijo, no seas no se preocupe. Tranquilo. No pierda ese espíritu. Usted es malo, pero no pruebe ese espíritu. No lo pierda. Así me decía, no lo pierda, que no vale la pena. Usted no está aquí por casualidad, usted está aquí porque usted quiere sacar a su familia adelante. Y ese man me dio esas palabras y yo decía, pues sí, mi sargento, no, con una pelada así, no me hables de ella. Pero él me vio en mi rostro, me vio que estaba descompuesto. Y no tenía ganas de nada, absolutamente de nada. Y a nosotros muchas veces nos pasa así, ¿verdad? Por lo que vivimos. Estamos orando por algo, no se da. Y nos sentimos desanimados, frustrados, porque no se están dando las cosas. Pero la mejor forma de solucionar los problemas es afrontándolas. Es dándole la cara valientemente. Es decir, este es el problema, ok, estoy dispuesto. Este es el problema, ok, voy a solucionarlo. Tengo que hablar ok, eso es lo que voy a hacer. Y voy a orar por Dios, por el espacio, por el momento. Esta es la confesión que tengo que hacer, pues esto es lo que voy a hacer entonces. Porque créeme, tarde o temprano, todos aquellos que fingimos que algo está bien, no estando bien, tarde o temprano, escucha bien, tarde o temprano, esa bola de nieve te va a alcanzar. Tarde o temprano. Cuando la palabra habla de que Dios ama un corazón contrito y humillado, habla de humildad. Y la humildad no tiene que ver con ausencia de dinero. La humildad tiene que ver con un corazón abierto a Dios, para que Dios diga, mira, es por aquí que tienes que caminar, es de esta forma que tienes que andar, es así que tienes que hablar, es a este lugar que quiero que vayas, este es el tema que quiero tratar contigo, esto es lo que quiero cambiar en ti, esto es lo que quiero transformar en tu vida. Y las personas valientes no son aquellas que se levantan y dicen, el que sea que venga para levantar la trompa enseguida y acabar con él a punta de puño. Eso no es valentía, eso es cobardía. Las personas valientes son las que reconocen sus errores.
Las personas valientes son las que reconocen que hay algo que está mal. Las personas que son valientes son aquellas que se levantan muy a pesar de su orgullo y dicen, ¿sabes qué? Perdóname porque ese resentimiento que tengo hacia ti me está haciendo daño a mí. Me está quitando la paz, me está robando la tranquilidad. Pienso mucho en ti, pero no porque te amo, sino porque te odio. Porque quisiera que te pasaran muchas cosas malas. Porque quisiera que en el COVID te fueras muerto. Así. Pero hay gente que se acerca a otro y dice, mira, perdóname, porque la Biblia dice que te tengo que perdonar. Entonces por eso es que te perdono. Chao. No digas nada mejor. No digas nada mejor. Es un absurdo. Hay gente que cumple reglas por cumplirlas. Hay gente, no, yo eso no lo hago porque es que, no, yo eso no lo hago porque después Dios me castiga. No, yo eso no lo hago porque después, después no me va bien. Y gente que anda en la iglesia así, con ese temor de no hacer algo malo porque entonces Dios lo castiga. Entonces son de esas personas que se imaginan a Dios en su trono con un látigo, ¿verdad? Si te equivocas, prepárate, que azote es el que vas a llevar. Entonces obedecen a Dios por obligación, no por amor. Entonces diezman y ofrendan por obligación, no por amor. Vienen a la iglesia y se congregan por obligación, no por amor. Para que el vecino o para que el compañero que se sienta al lado de la iglesia diga, no, ese se congrega. No, es ungido. Y hacen las cosas por obligación. Yo tengo que decirte algo, Dios no actúa por obligación. Ni Dios muestra su gracia y su favor en gente que está obligada a hacerlo. Dios no es así. Dios quiere hacer la obra que quiere hacer contigo porque entiende que tú tienes un corazón dispuesto a ser transformado por Él. Entonces, no escojas la forma en la cual tienes que obedecer a Dios. No lo escojas, porque entonces Dios va a escoger la forma en la cual tiene que bendecirte a ti. Tú tienes que decir, estoy dispuesto a hacer lo que Dios me diga que haga. Estoy dispuesto a ir al lugar que Dios me pide que vaya. Estoy dispuesto a abrazar a quien Dios quiere que yo abrace. Estoy dispuesto a dar amor a aquella persona que Dios me dice que le dé amor. No puedes colocarte una medalla y no puedes creer que Dios te va a dar un título por darle amor a quien amas. Porque ¿qué sentido tiene darle amor a quien amamos? ¿Está bien? Pastor, tengo que odiar entonces a quien amo. No, manténlo así. Pero el mejor título que puedes obtener es amar a aquella persona que quizás odias. Abrazar a aquella persona que no te dan ganas. Darle una oportunidad a esa persona que una y otra vez ha defraudado tu confianza. Decirle, mira, aquí estoy para ti. Me fallaste, pero te amo. Me fallaste, me dolió, estoy en un proceso de sanidad con Dios, pero cuentas conmigo. Me has hecho daño, pero yo oro por ti. ¿Cuántos oran aquí por las personas que le hacen daño? ¿Cuántos pueden orar, de realmente orar? Quizás con lágrimas en los ojos, pero diciendo, Señor, yo bendigo la vida de Juan Beto. Yo lo bendigo, Señor. Mira lo que me hizo esta mañana, pero yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Y quiero, Señor, que tú le bendigas también. Quiero que les abra puertas de bendición, pero sobre todo que pueda tener una revelación de ti, Señor. Señor, le bendigo, Padre. Tú vas a hacer una obra maravillosa en su vida. Que puedan orar así por las personas que le hacen daño. Cuando tú estás dispuesto a hacer eso, tú estás en otro nivel. Donde no te afecta lo que la otra persona diga o hable de ti. Mira, las personas que se acostumbran a perdonar y a dar muchas oportunidades en el proceso, les hacen daño y ya están como si nada. ¿Por qué? Porque están curados, están saneados. Mira, de mí pueden hablar lo que quieran, se pueden levantar, decir cualquier cosa. Ya a mí no me afecta lo que la gente piense, como antes. ¿Tú puedes decir lo mismo? ¿Tú puedes decir lo mismo? Tú, mujer que estás en este lugar, que todo lo que dice tu marido te afecta, que eres ultra mega sensible con absolutamente todo.
Y que ya sabes que tienes el patán que tienes de marido y todavía te sorprende que sea patán. Ay, pastor, tú estás justificando que ese tipo sea un patán conmigo. No, lo que te estoy diciendo es que tú decides que te haga daño. Tú estás decidiendo que te afecte. Y muy seguramente tú no has pagado el precio de rodillas, orando, diciendo: Señor, transfórmalo, cámbialo, bendícelo, transfórmalo, cámbialo, bendícelo. Señor, que sea tu presencia cada día más en su vida. No tirándole el plato ni la olla de presión en la cabeza, no. Es orando por él, es bendiciéndolo. Entonces, cuando tú haces eso, Dios te sana y en el proceso transforma a esa persona. Entonces, cuando pasas el umbral del dolor y te has acostumbrado a ser lastimado en su momento y ser sanado por Dios, cuando cualquier persona se levanta por ahí y dice una vacuencia o te ofende, a ti no te afecta. Tú sonríes y bendices. O sea, es como si esas personas que ofenden no estuvieran a tu altura cuando estás sano. Así que te lo puedo ejemplificar. Pero si tú cualquier cosita estallas, cualquier cosita que te hagan enseguida, uno, estás herido; dos, no has perdonado; tres, estás abajo como todo mundo, un soldado raso. Ahí estás, un soldado raso. En el libro de Efesios habla de cómo es nuestra lucha a nivel espiritual. ¿Y qué es a nivel espiritual? Yo te lo digo por testimonio. Yo he visto cambios en matrimonio por uno de ellos que ha pagado el precio en oración. Uno de ellos que ha pagado el precio de oración. Y así he visto matrimonios que han sido completamente devastados y destruidos porque ninguno de los dos, por orgullo, pagó el precio en oración. Y por lo general, siempre que tengo estas consejerías o charlas de pareja, les digo: hey, tú tienes la carga a nivel de oración, paga el precio. ¿Pero por qué yo? ¿Pero por qué tengo que ser yo? Si él también tiene que buscar. Tú quieres que tu matrimonio sea restaurado, paga el precio en oración. Paga el precio en oración. Tú quieres que esa persona sea cambiada, paga el precio en oración. No te enfoques en lo que te haga. No te enfoques en el daño que te hace. Tú de rodillas ahí clamando: Señor, mira, esto es lo que me siento. Así es que me siento, pero bendícelo. Así es que me siento, pero prospéralo. Así es que me siento, pero revélate a su vida. Así es que me siento, pero haz lo que tienes que hacer en su vida. Esa es la forma en la cual Dios obra en esa persona y obra en ti. Pero tú has intentado hacerlo en tus fuerzas. Y es imposible que tú puedas cambiar en lo espiritual algo que solo cambia con la oración. Es imposible. Es imposible. Entonces aquí hay gente que tiene que sanar. Porque todos los días le están haciendo daño. Todos los días. Y para que tú estés, o para que estés recibiendo ese daño, tienes necesariamente que estar lastimado. Solamente una persona lastimada puede ser dañada. Pastor, eso que tú dices, no siento que sea así. El mejor ejemplo, y con esto termino, es Jesús. Jesús tenía una vida de oración. Tú no has pasado ni por la mitad, ni yo tampoco, de lo que Jesús padeció. Y yo no escucho a un Jesús renegar. Yo no leo en la Biblia a un Jesús defendiéndose. Yo no veo en la palabra a un Jesús: para acá, voy a pedir que lo que no es que yo soy Dios, te voy a levantar esa muñeca. Yo no veo un Jesús así. Yo veo un Jesús que lo humillaron. Yo veo un Jesús que lo lastimaron. Y tú puedes decir: ay, pastor, pero ese es Jesús. Ronald, ese es Jesús. Yo no soy Jesús, pero tu obligación es serlo. Tu obligación es serlo y comportarte como tal y llegar a su estatura. Pero el tiempo no se te puede pasar y siempre tú en lo mismo y 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 en lo mismo. Jesús era inmune. Jesús era inmune a que le hicieran daño. Entonces, yo quiero la vida de Jesús en mí. Y que cada día Él se afirme más en mí. Y para eso tengo que pasar tiempos con Él.
Es como la persona que se echa perfume. Que se echa un buen perfume. Perfume bien hecho. El que no lo quiera comprar original. Perfume bien hecho. Que tú abraces a esa persona y te quede, ¿verdad? Tú la abraces y tú, ese pelado huele a rico, ese man huele a rico. O esa chica huele a rico. O ese amigo huele a rico. O el pastor huele a rico. Pero que se te quede, ay, mira el pastor, mira el pastor. Así pasa cuando pasas tiempos con Dios en el Espíritu. Se te pega su perfume. Entonces Jesús es noble. Jesús es amor. Jesús es perdón. Y cuando pasas tiempos con Él, haces algo que normalmente no puedes hacer tú en tus fuerzas. Todos hemos pasado por ahí y hemos perdido algunas pruebas y otras las hemos ganado. Pero lo ideal es que a medida de que pase el tiempo, tú seas más como Jesús. Mucho más como Jesús. Pero no solamente para tratar bien a otro, sino también para resistir. Dile que está a tu lado, tienes que resistir. Si tienes que resistir. Nosotros creemos que ser como Jesús solamente significa que tenemos que dar amor. También nos va a tocar resistir. También. Porque ahí en tu esposo hay un monstruo come galletas, que no come necesariamente galletas, te come a ti. Pero así, fuerte, que se va a levantar en tu contra y te va a decir cosas y que tu mujer tienes que callar. Que no tienes que pelear con él. Y que en tu mente le estás diciendo así, ve, en tu mente, supón que tú estás en tu mente, ¿verdad? En tu mente. Entonces en tu mente tú le estás diciendo, Señor, lo bendigo en el nombre de Jesús. Y este señor que hoy me insulta y me dice todo lo que me está diciendo y que me agrede, Padre, predicará tu palabra. Y será un hombre ejemplar. Y será un buen padre. Y será un pastor. Y será un predicador. Y será bendecido. Y tú lo dices en tu mente, ¿verdad? Y lo dices con fe. Pero no, tú no. Vente para que veas tú que te voy a dar con la... Vente para que veas tú. Tú crees que yo me voy a dejar. Esta vez sí no me dejo. Y así queremos resolver nosotros nuestros problemas, defendiéndonos. Yo no veo un Jesús que se defendía. Yo no lo veo. Entonces, la mejor forma de resolver esos conflictos es dejando que Dios pueda obrar en ti. Eso es lo que tienes que hacer. Dejarte gobernar por Dios. Dejar que sea Dios quien dirija tus pasos. Dejar que sea Dios quien pueda transformar y moldear tu corazón. Haz tu trabajo. Tú dirás, pastor, es que tú solamente hablas de la mujer lo que tenemos que hacer. Hombre, tú también, porque hay mujeres que son como son, ¿no? Como Dios las hizo. Complicadas. Como ellas son. Complicadas. Difíciles en ocasiones. Muy difíciles. Recontra difíciles. ¿Cierto? Hace poco yo escuchaba a un amigo que llegó, no, yo llegué a la casa y tal, que no sé qué, entonces yo ese día iba a descansar y me quedé ahí todo el día, entonces, bueno, como me quedé todo el día en la noche, ya estaba enojada porque no hice nada. ¿Cuánto les pasa así? Entonces uno como hombre piensa algo, ¿verdad? Tú no te mueves, no haces nada y ella tú la ves por ahí tirando trapero, barriendo y no sé qué, y ella de pronto no dice nada, ¿verdad? Pero dice, en su mente dice, él me va a ayudar. Él me va a decir que le preste la escoba porque va a barrer o que le preste, que va a trapear. Sí, exacto. O sea, el apoyo, ¿sí o no? O sea, pueden tener 4 muchachas de servicio que tú quieres sentir el apoyo de tu marido. Y cuando eso no pasa, en la noche hay tropel. ¿Verdad? En la noche hay tropel. Dice, ajá, mi amor, ¿qué? ¿Y tú? ¿Qué te hice? Ese es el problema, que no hiciste nada. ¿Ya ves? Entonces tú, hombre, que tú te estás dando cuenta que tu mujer está así. La Biblia dice que nosotros tenemos que pagar bien por el mal que recibimos. Entonces tú vas a orar lo mismo, exactamente lo mismo. Señor, yo oro hoy por esta por esta esposa que tú me has dado, Señor.
por esta mujer de Dios que tú me has dado. Tú dices en tu palabra, Señor, que la mujer sabia edifica su casa. Esta todavía no ha edificado nada, Señor, pero yo creo, Señor, en el nombre de Jesús, que no va a edificar una casa, va a edificar una torre inmensa. Señor, en el nombre de Jesús, esta es mi esposa, la que tú me diste, con la cual tú vas a cumplir ese propósito. Y esta mujer es bella, esta mujer es hermosa, es una buena madre, es una buena esposa. Señor, en el nombre de Jesús, tú quitas de ella todo espíritu de serpiente, en el nombre de Jesús, todo espíritu, Señor, de esos barros, de gritona, Señor, de fastidiosa, Señor, de bruja, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, porque tú amas a tu hija y a tu sierva más que yo. Entonces, esas oraciones, aparte de ser sinceras, es la guerra que tú tienes que hacer como hombre. Porque lo bacano es que uno pueda llegar a la casa y que uno pueda compartir con su esposa. Que uno pueda llegar a la casa, como uno dice, ese es el lugar donde yo... Pero hay gente que no quiere llegar. O hay gente que se quiere ir. ¿Ya ves? Entonces te hace falta oración. Amén, colócate sobre tus pies. Dentro de los asuntos pendientes está Romanos 13:8, que dice: no le debas a nadie, excepto el deber de amarse los unos a otros. Si hay algo que tú le debes deber a alguien, es amor. Así que para aquellos que tienen deudas, señores, que tienen deudas con personas, eso es un asunto pendiente. Pague lo que debe, compadre. Esos son asuntos pendientes. ¿Qué tienes pendiente? ¿A quién le debes hace 3, 4, 5 años? Y ni siquiera tienes la gallardía de decirle: Manny, no he tenido ni 1,000 pesos para pagarte, pero no te preocupes, que la deuda la tengo pendiente y te voy a pagar. No, eso ya, como él no me cobra, como él no me dice nada, yo aquí, aquí no está. Lástima, hubiera pasado adelante. Pero a mí me pasó. A mi Dios una vez me recordó una deuda. Y yo lo llamé por teléfono y le dije: Manny, yo te debo a ti. Así le dije: yo te debo a ti. Y quiero pagarte. Y yo tenía la deuda clara. Te debo tanto y tanto. ¿Y sabe qué dice esa persona? Esa persona dice que: oye, esta vaina no pasa. Esto que tú estás haciendo, eso no pasa. Ya yo le había echado tierrita a eso. Pero la tierrita era que él era consciente que yo le debía. Asuntos pendientes. Así sean 1,000 pesos que le debas al cachaco en la tienda, págalos. Págalos. Y si no tienes cómo pagarlo y son 1,000 pesos, mira, gacha, ven acá, te voy a pagar 100 pesos mensual, oíste, por 10 meses. Pero paga. Paga. O sea, no le eches tierrita, esas son deudas pendientes. Y Proverbios 28:13 dice: los que encubren sus pecados no prosperan, pero sí los que los confiesan y los abandonan reciben misericordia. Uno de los asuntos pendientes también es esa cantidad de secretos que tenemos nosotros allí. Muchos secretos. Tú eres un baúl lleno de secretos. Eso no, eso está ahí. Eso no hay necesidad de destaparlo. Destápalo, pa. Porque si no los destapas tú, los destapa Dios. Y la forma en que Dios destapa eso es la vergüenza. La única forma de no ser avergonzado es cuando nosotros mismos destapamos el baúl de los recuerdos y sacamos todo. Todo. Absolutamente todo. Tus secretos te están matando por dentro. Y esos son asuntos pendientillos ahí que tienes ahí y que no has solucionado. Yo te he contado muchas veces que yo cogí a mi esposa y la senté y le dije todo de mí, todo. Acércate a ella. Aquí están amigos que me conocen desde hace 20 años y más. Es más, amigos que me conocen desde antes de conocerme de ella. Ahí está Leonardo Eyes. Ahí está Eduardo, que no me da gusto presentarlo, pero ahí está mi amigo. Está Alejandro. Hace 21, 22 años nos conocemos, ¿no? Mucho más tiempo de lo que conozco a mi esposa, porque con mi esposa apenas tengo 14 hermosos años casado con ella. Ella, yo te puedo asegurar que tú puedes acercarte a mi esposa y preguntarle lo que tú quieras de mi pasado. Y ella te va a decir: me lo dijo. Lo mismo, Eduardo. Cualquier cosa que hayamos vivido tú y yo desde que éramos adolescentes, muchos más años todavía, porque si a él tengo 22 años de conocerlo, a ti tengo como 32 de conocerte.
Puedes acercarte a mi esposa y pregúntale lo que tú quieras, de mi infancia, de mi niñez, de todo lo que yo viví. Pregúntale. Y te vas a dar cuenta que ella lo sabe todo. Cuando hay secretos, no hay avance. Cuando hay secretos, no hay avance. Y esos son asuntos pendientes. Vamos a orar para cerrar.